Ok, vamos a limpiar nuevamente la terminal con el comando clear para empezar con el próximo comando. Ahora bien, ahora que ya sabemos un poco movernos, ¿no?, sobre lo que es el sistema de archivo, ¿no?, ¿cómo podemos hacer para averiguar qué está disponible para nosotros dentro de ese archivo, dentro de ese directorio, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Porque, ¿qué es lo que pasa? En este momento sabemos que existe una carpeta home, un directorio llamado home, sabemos que existe un directorio que se llama storage, una carpeta, pero ¿cómo sabemos realmente qué hay dentro de esa carpeta, ¿no? Para saber si debemos abrir algún archivo o qué es lo que vamos a utilizar dentro de esto, ¿no? Eh, para no estar en la oscuridad. Bueno, para eso existe el comando ls, ¿no? En este caso, el comando ls nos sirve para listar los directorios, ¿no?, o para enumerar el contenido dentro de un directorio. En este caso, okay, vamos a ver si estamos en pwd, ¿verdad? Sabemos que estamos en home y queremos saber qué tenemos dentro de home, entonces lo que tenemos es colocar simplemente el comando ls, le damos enter y como podemos ver ya sabemos ya sabíamos que teníamos la carpeta storage, pero en realidad no la veíamos. Entonces ya si nosotros llegamos y listamos, en este caso con ls, ya sabemos que de esta dentro de la carpeta home se encuentra la carpeta storage. Ahora, incluso, ¿qué pasa? Nosotros podemos listar con rutas absolutas y con rutas relativas, ¿no? Si nosotros queremos, por ejemplo, hacerlo con una ruta eh, absoluta y queremos ver, por ejemplo, que hay en el directorio eh, file, entonces vemos que se encuentra eh, home y además se encuentra user. Fíjese, tenemos el directorio home y el user dentro de files, ¿no? Si, fíjense que si volvemos a imprimir el directorio, estamos dentro del directorio home, ¿no? Ok. En realidad LS es una herramienta bastante útil y también muestra la información detallada sobre los archivos y directorios que estamos viendo, ¿no? Si por ejemplo hay que también tener en cuenta que no todos los archivos en un directorio son visibles, ¿no? Porque así como en las PC, en las computadoras, hay archivos ocultos, también en este caso también lo hay, ¿no? Y entonces, en este caso, los archivos que comienzan con la palabra com eh, están ocultos. Sin embargo, nosotros podemos verlos con el comando ls y además de eso le pasamos el indicador "-a", ¿no?, o "-a", que es para que nosotros podamos ver todos los archivos si es que se encuentra algún archivo oculto. Veamos si nosotros tenemos algún archivo oculto, sí, y como podemos ver tenemos eh, la, el archivo .bash history y tenemos el archivo bin info y storage, ¿no? Ok, ya sabemos que entonces eh, tenemos ls-a es para poder listar los archivos ocultos. También hay un indicador de ls que aún es mucho más útil también, ¿no? Y es el archivo, el comando ls-l, ¿no? En este caso nos muestra la lista detallada
de los archivos en un formato un poco más largo, ¿no? Esto nos mostrará una información detallada, comenzando desde la izquierda, los permisos de archivo, que eso lo vamos a ver más adelante, el número de enlaces, el nombre del propietario, el grupo del propietario, el tamaño del archivo, la marca del tiempo de la última modificación y el nombre del archivo o directorio, ¿no? Entonces, si nosotros queremos saber, ¿no?, cuáles son los permisos y todas esas cosas, entonces lo que tenemos es que colocar el comando ls-l y entonces nos va a listar, como podemos ver, toda la información disponible de este archivo o este directorio, ¿no? Nos muestra el total de cuántos son, lo que pasa que, y nos muestra en este caso los permisos que tienen, en este caso permiso de escritura, de lectura, de modificación, de ejecución, entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los comandos también tienen algunas cosas que llaman banderas, ¿no? O argumentos u opciones, como nosotros queramos llamarlo, para agregar más funcionalidad, ¿no? O sea, vamos a ver cómo vamos a agregar más funcionalidad al comando L, al comando ls, ¿no? Eh, Fíjense que el comando ls le fuimos agregando más funcionalidades con el comando guión A y guión L, ¿no? Pero además nosotros podemos agregarle esas funcionalidades o sea, de una vez, ¿no? Los dos juntos, ¿no? Eh, en este caso, el, el orden de la bandera determina en qué orden entra, ¿no? Y la mayoría de las veces esto realmente no importa, por lo que también puede hacer ls-alt o ls-la y igual funciona, así como lo hicimos al principio cuando estábamos actualizando con apt update y apt upgrade, que yo coloqué guión A. Eso es una bandera que ya automáticamente se va ejecutando. Entonces, si nosotros queremos utilizar el comando ls y queremos agregar los dos, entonces, como podemos ver, nos da toda la información. Fíjense, aquí aparece, dijimos que el comando ls con la bandera, ¿no? O los argumentos o acciones que A nos muestran los archivos ocultos. Pero también, además de eso, dijimos que "-l nos muestra toda la información disponible, ¿no? Como el grupo propietario y todas esas cosas. Si los juntamos, entonces podemos ver que además en la primera parte nos mostró solamente la carpeta storage, pero cuando agregamos el argumento A, también nos mostró en la información de los archivos ocultos que se encontraban dentro del directorio, como en este caso estos que tenemos acá, ¿no? Ok, ahora vamos a aprender a hacer algunos archivos, ¿no? Existen, para hacer un archivo, eh, existe un comando llamado touch, ¿no? Pero como dijimos anteriormente en la presentación o en el inicio del curso de esta clase, vamos a utilizar un editor de texto, ¿no? Para que empecemos a manejar el archivo, a pesar de que no vamos a profundizar sobre con las ediciones de archivos y esas cosas, porque eso lo vamos a ver más adelante. Más sin embargo es necesario utilizar en este caso un editor de texto, ¿no? Para eso vamos a instalar eh, un editor de texto que dijimos que se llamaba Beans. Para eso sabemos que utilizamos el comando pkg, ¿no? Que es el que estamos utilizando para instalar el gestor de paquetes o instalador de paquetes. Pkg install bin, ¿no? Okay, en este caso está instalando eh, ok, ya instalamos el comando bin.
el editor de texto Bing, ¿no? Ok, ahora sí vamos a utilizar el comando toast, ¿no? Si nosotros queremos crear, no, ya sabemos que nos encontramos, ok, dentro de home, no, y que sabemos que dentro de home hay una carpeta que se llama storage. Entonces vamos a crear dentro de home, vamos a crear un archivo, ¿no? O vamos a movernos, como ya sabemos movernos en la ruta relativa. Entonces vamos a ir a la carpeta storage, ¿no? O no, vamos a quedarnos mejor acá y vamos a listar y vemos que tenemos nada más una carpeta que se llama storage. Entonces, si nosotros queremos crear un archivo, no, lo que tenemos que hacer es colocar el comando touch, que lo que significa es toque, y colocamos el nombre del archivo, ¿no? En este caso vamos a colocar snow.txt. ¿Ok? A simple vista podemos decir que es como que si no hubiese pasado nada, ¿no? Pero si nosotros volvemos a listar, entonces ya podemos ver que se encuentra el archivo txt que hemos creado anteriormente, ¿no? Esto además también se puede utilizar para cambiar las marcas de tiempo en los archivos y directorios, ¿no? Eso también con lo que es el comando, los argumentos que les mencioné anteriormente que existían. Ok, ya como pudimos ver, ¿no? Creamos el archivo. Pero, ¿qué pasa, no? Es bueno aclarar, ¿no? Que eh, ya que aprendimos a crear los archivos, ¿no? Eh, en este momento quiero hacer una aclaratoria, ¿no? En Linux los nombres de archivos no, o las extensiones como comúnmente las conocemos, no son necesarias para representar el contenido de un archivo, ¿no? Nosotros podemos crear un archivo llamado, por ejemplo, curso, ok, curso.jpg, ¿verdad? Si listamos vemos, pero realmente que nosotros hayamos llamado curso.jpg en Windows pudiéramos decir esto, o incluso en Android podemos decir esto es una imagen de un curso o la imagen, pero en realidad no es así, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos para averiguar qué tipo de archivo es un archivo o qué hay dentro de un archivo? Para eso utilizamos el comando file, ¿no? O el comando archivo. ¿Qué pasa? El comando file quizás a algunos no le aparezca, ¿no? Entonces, si hay algunos que no le aparece o que colocan, por ejemplo, si yo quiero ver este que el Snow es Snow.txt. Ok, a mí me aparece, fíjate, Snow.txt está vacío, no me da mayor información, que por eso es que vamos a utilizar el editor de texto BIM, pero quería mostrarles esto antes también. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos que quizás no les va a aparecer el comando file, ¿no? Porque algunos no vienen preinstalados. Entonces, para eso lo que tienen es que colocar pkg install file, ¿no? Y instalan ese comando. Ese es para a los que no le aparezca o que coloquen el comando, lo estén practicando y no le aparezca este comando, ¿no? Ok.
Ok, ya casi terminamos, o ya casi hemos terminado de navegar por los archivos, pero primero aprendamos a leer un archivo, ¿no? Ya vimos que creamos un archivo que supuestamente es de texto, ¿no? Y para esto hay un comando muy simple para usar, que es el comando cat, ¿no? En inglés es gato, pero más sin embargo su abreviatura en realidad es concatenar, ¿no? En este caso, el comando cat no solamente se usa para leer un archivo, sino que se puede eh, utilizar para leer varios archivos combinados, ¿no? En este caso, si nosotros colocamos cat snow, cat curso, igual no los va a mostrar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, hay que tener en cuenta que en realidad este comando no se debe utilizar para leer archivos grandes, no, para eso se utilizan otro tipo de herramientas, no, en este caso puede ser el editor de texto. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vamos a leer, por ejemplo, capsnow.txt, y le damos, en realidad no nos va a mostrar nada porque como vimos, nosotros solamente creamos un archivo vacío, ¿no? Ahora, para eso vamos a utilizar el editor de texto que ya instalamos anteriormente, que es el editor de texto Vim. Ok, ¿cómo hacemos para abrir un archivo con el editor de texto Vim? Sencillamente lo que colocamos es el comando Vim más el nombre del archivo que queremos ejecutar, ¿no? Aquí vemos que se abrió eh, el editor de texto. Ahora bien, ¿cómo hacemos para utilizar este editor de texto? El editor de texto es un poquito complicado de utilizar, pero más sin embargo, después que vayamos, como quien dice, familiarizándonos con esta herramienta, ya va a ser más fácil. Ahora, para poder iniciar o para poder editar, no, empezar a editar, lo que tenemos es que colocar la letra I, ¿no? En este caso, I de insertar. Ok, ya aquí, como ven en pantalla, dice Insert. Ya con esto nosotros podemos empezar eh, a escribir. Entonces yo le voy a colocar, por ejemplo, hola, soy Snow de The Global Mind, ¿no? Ok, ahora que ya editamos esto, ¿cómo hacemos para guardarlo? Existen tres comandos, si nosotros, o existen varios comandos, ¿no? Pero en este caso, si nosotros lo que queremos es guardar el documento sin salir, solamente colocamos dos puntos doble. Ok, colocamos dos puntos, le damos a la tecla escape primero, ¿no? Doble. Esto lo que en realidad es que aquí dice ya TXT, la línea 1 ha sido guardada, ¿no? Entonces, si queremos salir sin guardar, lo que colocamos Q y el signo de admiración. Pero nosotros lo que queremos es salir y guardar. En este caso, para nosotros salir y guardar, lo que tenemos es que colocar la tecla la letra W, WQ. Y salimos, ¿no? Ok, ya a simple vista no pasó nada. Ahora sí, vamos a listarnos, sabemos que tenemos entonces aquí, ahora sí vamos a utilizar el comando cat, ¿no? Vamos a ver la diferencia. Cat snow.txt, ¿no? Ok, perdón. Como pueden ver, aquí el comando cat lo utilizamos para leer el archivo y como pueden ver está hola soy Snow de Global Mind. Ok, ahora bien, si estás viendo archivos de texto más grande que una salida simple, existe un comando que se puede utilizar para esto, ¿no? En este comando es el comando menos, pero este es al revés, ¿no? Donde menos es más. Eh, hay un comando, en este caso llamado
more también, que es similar, pero en este caso vamos a hablar del comando menos o del comando left, que es el que vamos a utilizar, ¿no? Y en este caso el texto, con este comando, el texto se muestra de manera paginada, por lo que podemos navegar por un archivo de texto más largo, página por página, ¿no? Si nosotros queremos ver, por ejemplo, el, eh, lo que contiene el contenido de un archivo, ¿no? Más grande, en este caso podemos utilizar el comando left, ¿no? Y además de este nos da la, eh, la oportunidad de poder utilizar algunas teclas también para navegar sobre esto. Entonces vamos a abrir con el comando bin nuevamente el archivo snode.txt. Okay, tengo previamente, okay, vamos a insertar, y tengo previamente aquí un archivo de texto que he copiado este desde la página desde el canal de Global Mind, que es el canal de Telegram. Entonces sabemos que vamos a salir y guardar, ¿no? En este caso, bueno, ya sabemos que tenemos que colocar los dos puntos, WQ, y salimos, ¿no? Ok, ya vimos que el comando cat es para archivos pequeños, ¿no? Con no tanto contenido. Ahora vamos a utilizar el comando left, ¿no? O menos, donde menos es más. Y vamos y colocamos snow.txt. Ok, porque no sé qué le pasa al teclado que... Ok, entonces vamos a ver, fíjense, aquí tenemos todo el archivo que yo acabo de copiar. Fíjense que es un archivo más largo y podemos ir eh, empezando. Fíjense que es totalmente largo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros podemos utilizar este comando con otros atributos, ¿no? Por lo menos si utilizamos Q, ya es para salir y volver nuevamente a la shelf. Si movemos, podemos utilizar las teclas, ¿no? Para, por ejemplo, para arriba, para abajo, este, si queremos, si queremos movernos hacia arriba, o en este caso simplemente con la pantalla torso, si podemos usarlo hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Si colocamos también la letra G, vemos que se va hacia el inicio. Si colocamos la letra G mayúscula, se va hacia el final, ¿no? Si nosotros colocamos también barra eh, barra share, y vamos a buscar audio. Entonces nos retorna la búsqueda, ¿no? Y si queremos tener algo de ayuda, entonces buscamos con el comando H, la letra H, entonces podemos obtener ayuda, ¿no?
de cómo podemos movernos, todas las indicaciones en este caso, ¿no? Ok, entonces si queremos salir, lo que tenemos es que presionar la tecla Q y ya salimos de este comando, ¿no? Ok, ahora que ya vimos cómo leer los archivos de gran tamaño con el comando ledge, es necesario pasar para otro archivo, ¿no? En la terminal, ¿no? En Termos o en nuestra shell, hay un historial de los comandos que hemos ingresado anteriormente, ¿no? Y en realidad podemos mirar cuáles son el historial de estos comandos que hemos escrito, ¿no? Esto es bastante útil cuando nosotros deseamos buscar y ejecutar un comando que hemos utilizado. Ok, y para no volverlo a escribir, ¿no? En este caso existe el comando history, que este comando nos va a mostrar cuál ha sido el historial de los comandos que hemos utilizado. Fíjense, por ejemplo, aquí nos aparecen que desde que empezamos esta clase hemos utilizado el comando ex, el comando, todos estos comandos que, hemos, que hemos utilizado, ¿no? Este, acá podemos ver que hemos utilizado 147 comandos, ¿no? O 147 veces hemos ingresado a un comando. Ahora, después de ejecutar el mismo comando, que antes simplemente lo que tenemos es que presionar la flecha, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vamos presionando la flecha, nos va indicando nos va recorriendo, ¿no? Cuál es el comando que hemos utilizado. Si por ejemplo nosotros colocamos acá el comando history y que fue el último que colocamos y le damos enter, otra vez nos vuelve a aparecer el historia, ¿no? Entonces esto lo que podemos hacer es para que se nos haga más fácil y no tener que estar escribiendo a cada momento los comandos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Otro acceso directo al historial no es el comando si presionamos control R. Si nosotros, por ejemplo, presionamos control R, en este caso, este comando es un comando de búsqueda inversa, ¿no? Si presionamos control R y empezamos a escribir con una letra, él nos va a ir apareciendo las coincidencias que vaya encontrando en los comandos que hemos utilizado, ¿no? Por lo menos aquí, si escribimos la letra H, automáticamente nos aparece en este caso el comando history, que fue que es el que empieza por la letra H, ¿no? Si lo volvemos, si le damos en enter, automáticamente nos vuelve, por supuesto, a ejecutar el comando, ¿no? Ahora, bueno, vamos a limpiar la terminal nuevamente, que ya está eh, llena. Y vamos a hacerlo con el comando clear como hemos venido haciéndolo, ¿no? Ahora comencemos a hacer algunas copias de los archivos que hemos creado, ¿no? Al igual que copiar y pegar archivos en otros sistemas operativos, en Termux también nos brinda una forma, pudiéramos decir, simple y fácil de hacerlo, ¿no? Esto se hace mediante el comando cp, ¿no? Si nosotros listamos, por ejemplo, que tenemos en home, recordamos que hicimos un archivo que se llamaba snow.txt y uno que se llama curso.jpg, ¿no? Si nosotros queremos, por ejemplo, copiar este archivo, por ejemplo, el archivo snow.txt, solamente ponemos el comando cp o copia
y el nombre del archivo y la ruta donde vamos a copiarlo. No podemos colocar la ruta absoluta o la ruta relativa donde vayamos a copiar. En este caso yo lo voy a copiar, voy a utilizar la ruta eh, absoluta, no, perdón, la ruta relativa, que es story, ¿no? Ok. En este caso entonces cp, que es el comando que vamos a utilizar para copiar, o la instrucción que le vamos a dar a la consola de que vamos a hacer una copia de un archivo, snow.txt, que es el archivo que vamos a copiar, y storage es la ruta o la carpeta o el directorio donde vamos a copiar este archivo. Entonces si le damos en enter y entonces nos vamos a cd storage, ¿no? Para ir a para cambiar el directorio, ok, y luego eh, lo listamos con ls. Podemos ver que además de las otras carpetas que se encontraban, tenemos acá el archivo snow.txt. ¿Qué pasa? Este comando, el comando cp, también tiene algunos comodines, ¿no? En este caso no los vamos a utilizar, lo vamos a utilizar más adelante, pero para que tengan en cuenta eso, que también existen algunos comodines, como por ejemplo, si nosotros queremos copiar todos los archivos que tengan alguna extensión, como por ejemplo cp, y colocamos el asterisco, cp asterisco, y ponemos junto jpg. No lo voy a ejecutar porque no tengo archivos jpg aquí, pero si por lo menos colocamos esto y entonces le damos en enter, él automáticamente nos va a copiar todos los archivos que tenga, por supuesto colocándole la ruta, ¿no? Todos los archivos que tenga esta extensión .jpg, perdón, jpg, ¿no? Entonces no. También existe el comando cp-r, que en este caso lo que hace es representar que se va a copiar un archivo recursivo, ¿no? Y el otro, lo otro es el comando cp con el argumento y no. En este caso esto se utiliza porque, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros vamos a copiar un archivo y estos archivos van a reemplazar, si tienen el mismo nombre, van a reemplazar al otro archivo, se va a sobreescribir. Entonces, si nosotros tenemos dos archivos con el mismo nombre, realmente no queremos que pase esto, ¿no? Entonces, para eso se utiliza el comando o el argumento i, y esto es para que de forma interactiva, un indicador, no para solicitar antes de sobreescribir un archivo, ¿no? Entonces, si nosotros no sabemos que tenemos un archivo con ese mismo nombre, entonces colocamos cp-i, y que, como le dije, era un indicador que significa interactivo, para solicitar que nos avise si hay que sobreescribir algún archivo. Entonces ya ahí nos damos cuenta de que realmente tenemos ese otro archivo y podemos tomar la decisión si lo vamos a sobreescribir o no. Bueno amigos, hasta acá la segunda parte de la tercera clase del curso básico de Termos. Como les dije anteriormente, tuve que dividir el video porque era demasiado largo. Entonces espero se suscriban al canal y se suscriban a nuestras otras redes sociales. Y muchas gracias